Detrás de cada puerta cerrada vive algo que no debería existir. Si tu pulso ya cambió, suscríbete, deja tu like y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Lo peor aún no llega. Continuemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar. Lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado, pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí. Durante el camino a mi casa, el conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?» Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?» El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más?» El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. «¿Quién es ella?», le pregunté casi suplicando. «¿Qué es lo que quiere?». El señor respiró profundo antes de contestar. «Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo, siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos». Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo, solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron, porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar, esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche, ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos, viene de afuera de mi puerta. Está aquí, es hora de ir. No me busquen. Hay lugares donde la frontera entre nuestro mundo y algo más se vuelve delgada como papel de seda. Los cementerios no son simplemente depósitos de restos humanos, son archivos de historias interrumpidas, de despedidas que nunca se dijeron, de promesas que quedaron flotando en el aire. Cuando visitamos estos lugares en la oscuridad, no solo desafiamos nuestros propios miedos, despertamos algo que ha estado esperando, observando, contando los días hasta que alguien cruce esa puerta de hierro cuando no debería hacerlo. Lo que voy a contarles sucedió de verdad, y después de escucharlo, tal vez comprendan por qué hay reglas no escritas que existen por una razón. Algunas puertas no deben abrirse, algunos silencios no deben romperse, y algunos lugares definitivamente no deben visitarse cuando el sol se oculta. Mi nombre es Roberto Martínez Flores y soy de Puebla, México. Tengo 32 años. Trabajo como técnico en refrigeración y siempre me he considerado una persona práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en historias de aparecidos. Eso era antes de aquella noche de octubre que cambió todo lo que pensaba sobre el mundo. Todo comenzó por una apuesta estúpida. Mi compadre Luis y yo estábamos tomando unas cervezas en su casa un viernes por la noche. Llevábamos varias horas ahí, riendo y contando historias, cuando él sacó el tema del cementerio viejo de San Miguel. Ese lugar llevaba abandonado más de 20 años. Cerraron las puertas cuando abrieron el panteón nuevo en las afueras del pueblo, y desde entonces
Nadie cuidaba aquellas tumbas. Las familias dejaron de visitarlo. Los nombres en las lápidas se fueron borrando con la lluvia y el tiempo. Luis me dijo que nadie se atrevía a entrar ahí de noche, que los ancianos del pueblo contaban historias sobre luces que se movían entre las tumbas y sonidos que salían de la tierra. Yo me reí. Le dije que eran puras tonterías, cuentos para asustar niños. Entonces él me retó. Me dijo que si era tan valiente que fuera esa misma noche y le trajera una prueba. Algo que demostrara que había estado allá adentro. El premio era tentador. Luis tenía un reloj que yo había querido comprarle desde hace meses. Uno de esos relojes antiguos que había heredado de su abuelo. Dijo que si yo iba al cementerio, entraba hasta el fondo donde estaba la cripta más vieja y le tomaba una foto con mi celular mostrando la fecha y hora. El reloj sería mío. Si no lo hacía, yo tendría que pagarle lo que él quisiera. Tal vez fue el alcohol, tal vez fue el orgullo, pero acepté sin pensarlo 2 veces. Salí de su casa cerca de las 11 de la noche. El cementerio quedaba a unos 20 minutos caminando desde el centro del pueblo. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos perros callejeros me miraban pasar. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Mientras caminaba comencé a sentir algo raro en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien una sensación de incomodidad, como cuando sabes que estás a punto de hacer algo que no deberías. Llegué al cementerio cerca de las 11:30. La reja principal estaba cerrada con candado, pero todos sabíamos que había un hueco en la barda del lado este. Me costó un poco encontrarlo en la oscuridad, pero finalmente lo vi. Un espacio donde los ladrillos se habían caído, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar agachándose. Encendí la linterna de mi celular y me asomé. Al otro lado solo había oscuridad y formas confusas de lápidas y cruces torcidas. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionando mis oídos. Respiré hondo. Me dije a mí mismo que no había nada que temer y me metí por el agujero. El pasto estaba crecido y húmedo. Mis zapatos se hundían un poco con cada paso. Comencé a caminar entre las tumbas, alumbrando con mi celular. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Algunas se habían caído y yacían rotas en el suelo. Había flores marchitas en frascos de vidrio quebrados. Fotografías desteñidas de personas que ya nadie recordaba. Caminé despacio, siguiendo el camino principal que atravesaba el cementerio. A ambos lados, las tumbas se extendían como dientes chuecos en la boca de un gigante. Los árboles proyectaban sombras extrañas que se movían con el viento. Cada sonido me hacía brincar. El crujido de una rama, el roce de las hojas secas, el aullido lejano de un perro. Pero lo que más me incomodaba era el silencio entre esos sonidos. Un silencio que parecía estar esperando, observando. La cripta que tenía que fotografiar estaba al fondo del cementerio. Era una construcción vieja de piedra con un ángel guardián encima. Luis me había mostrado fotos durante el día para que supiera cuál era. La familia Domínguez había construido esa cripta a principios del siglo pasado. Dentro descansaban generaciones enteras de esa familia, todos juntos en la oscuridad. Mientras me acercaba, la luz de mi celular comenzó a parpadear. La batería estaba al 80%, pero la linterna se prendía y se apagaba como si tuviera vida propia. Golpeé el teléfono con la palma de mi mano y la luz se estabilizó. Probablemente era solo un fallo técnico, me dije. Nada de qué preocuparse. Llegué frente a la cripta. Era más grande de lo que pensaba. La puerta de hierro estaba cerrada pero oxidada, con cadenas que ya no servían colgando de las bisagras. El ángel de piedra encima me miraba con ojos vacíos. Tenía una expresión que no podría describir. No era de paz exactamente. Era más bien de advertencia. Levanté mi celular para tomar la foto. En ese momento la luz se apagó completamente. La oscuridad me tragó de golpe. Era una negrura absoluta. El tipo de oscuridad que no existe en la ciudad donde siempre hay alguna luz de poste o de casa. Aquí no había nada. Solo negro. Moví el celular, presioné botones, pero la pantalla no respondía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Traté de mantener la calma. Era solo el celular. Se había apagado. Nada más. Entonces escuché el sonido. Era como un rasguño, como si algo con uñas largas estuviera arañando piedra.
Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, tratando de ubicar de dónde provenía exactamente el ruido. El rasguño se detuvo. El silencio regresó, un silencio todavía más pesado que antes. Intenté encender mi celular de nuevo. Nada. Estaba muerto a pesar de tener batería minutos antes. La oscuridad me rodeaba como agua negra. No podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Decidí que ya había sido suficiente. La apuesta no valía la pena. Me daría la vuelta, regresaría por donde había venido y le diría a Luis que se quedara con su reloj. Pero cuando intenté moverme, me di cuenta de algo terrible. No sabía hacia dónde quedaba la salida. En la oscuridad absoluta, había perdido toda orientación. No sabía si la cripta estaba frente a mí o detrás. No sabía hacia qué lado quedaba el camino principal. Giré lentamente, extendiendo las manos, tratando de tocar algo que me diera una pista de dónde estaba. Mis dedos rozaron algo frío y áspero. Una lápida. Me aferré a ella como si fuera un salvavidas. Al menos era algo sólido, algo real. Comencé a moverme con cuidado, usando las tumbas como guía, tratando de encontrar el camino. Entonces escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de algún lugar a mi izquierda. Pasos lentos arrastrándose, como si quien caminaba tuviera dificultad para moverse. El sonido de suelas gastadas sobre tierra y pasto. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca, y ahora venían de diferentes direcciones, como si hubiera más de una persona, o más de una cosa. Comencé a caminar más rápido, tropezando con las tumbas, raspándome las manos contra las piedras. Mi respiración se volvió agitada. El pánico empezaba a trepar por mi garganta como un animal salvaje. Los pasos me seguían. Cada vez que yo me movía, ellos se movían. Cuando me detenía, ellos se detenían. Era como si estuvieran jugando conmigo. Choqué contra algo duro y caí de rodillas. El dolor me atravesó las piernas, pero no me importó. Tanteé con las manos lo que había golpeado. Era una cruz de hierro, grande y fría. Me aferré a ella y me puse de pie. Tenía que calmarme. Tenía que pensar. El viento comenzó a soplar más fuerte. Podía escuchar cómo movía las ramas de los árboles, creando sonidos que parecían susurros. Pero entre esos susurros empecé a distinguir algo más. Voces reales. No podía entender lo que decían. Eran murmullos bajos como conversaciones lejanas. Algunas sonaban viejas, rasposas, como si salieran de gargantas que no habían hablado en décadas. Otras eran más agudas, casi infantiles. Y todas hablaban al mismo tiempo, creando un coro confuso de palabras que no alcanzaba a comprender. Me tapé los oídos con las manos, pero los sonidos no desaparecieron. De hecho, se volvieron más claros. Ahora podía distinguir palabras sueltas. «Quédate. Acompáñanos. No te vayas. Hace tanto tiempo. Tanto frío», lo susurré. No, esto no está pasando. Pero estaba pasando. Algo me rozó el hombro. Algo que se sentía como dedos largos y delgados. Grité y salí corriendo sin dirección, sin importarme contra qué pudiera chocar. Corrí con los brazos extendidos, golpeándome contra lápidas y tumbas, sintiendo ramas que me arañaban la cara. Tropecé con algo que cedió bajo mi peso. Escuché un crujido horrible como de madera vieja rompiéndose. Caí en un hueco. No era profundo, tal vez medio metro, pero el suelo estaba blando y olía a humedad y tierra podrida. Había caído sobre una tumba vieja, de esas que solo tenían una cruz de madera y tierra encima. La madera se había podrido con los años y yo había atravesado la superficie. Me arrastré fuera del hueco escupiendo tierra, limpiándome la cara con las manos temblorosas. Mis dedos tocaron algo en el proceso, algo duro y redondeado, con surcos. Lo solté inmediatamente cuando me di cuenta de lo que era, pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. La forma inconfundible. Los agujeros donde alguna vez hubo ojos. Caté alejándome de ahí sintiendo arcadas. Mi estómago se revolvía. Quería vomitar pero no podía. Tenía que seguir moviéndome. Tenía que salir de ahí. De repente vi una luz. Era tenue, azulada,
y flotaba entre las tumbas como una luciérnaga gigante. Se movía lentamente, sin hacer ruido, deslizándose a unos centímetros del suelo. Mi primer instinto fue correr hacia ella. Tal vez era alguien con una linterna. Tal vez era ayuda, pero algo me detuvo. Algo en mi interior, una voz antigua que todos llevamos dentro, me gritó que no me acercara, que esa luz no era natural, que no era amiga. Me quedé quieto observándola. La luz flotó más cerca. Ahora podía ver que no proyectaba sombras. No iluminaba nada a su alrededor. Simplemente existía, brillando en el vacío, y mientras la observaba, comencé a distinguir una forma dentro de ella. Una silueta. La figura de una persona. Era una mujer. O algo que alguna vez había sido una mujer. Estaba de pie dentro de la luz, o más bien la luz emanaba de ella. Llevaba un vestido largo que se movía como si estuviera bajo el agua. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza. Y su cara. Dios santo, su cara. No tenía ojos, solo cuencas vacías que me miraban fijamente. Su boca estaba abierta en una expresión de tristeza infinita. Y cuando esa boca se movió, escuché su voz dentro de mi cabeza, no en mis oídos. ¿Por qué vienes aquí?, dijo sin palabras. ¿Por qué molestas nuestro descanso? Hace tanto que esperamos, tanto que estamos solos. Yo solo quería irme, logré decir. Fue una apuesta tonta. Lo siento. Por favor, solo quiero irme a casa. La figura inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera considerando mis palabras. Otras luces comenzaron a aparecer detrás de ella. Docenas, cientos, todas con figuras dentro. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de anhelo y tristeza. Todos flotando hacia mí lentamente. Casa, repitió la primera figura. Ya no recuerdo qué era eso. El calor, la luz del sol, el tacto de alguien vivo. Lo extraño tanto. Las luces se acercaban formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir el frío que emanaba de ellas. Un frío que iba más allá de lo físico. Era el frío de la ausencia. De todo lo que alguna vez fuiste y ya no eres. De todo lo que perdiste y nunca recuperarás. Quédate con nosotros, dijeron todas las voces al unísono. Quédate. Ya no estaremos solos. Ya no tendremos frío. Comparte tu calor, tu vida, tu aliento. No, grité, no, no, no. Me puse de pie y corrí. Esta vez las luces me siguieron. Podía sentirlas detrás de mí, a mi lado, rozándome. Cada vez que una me tocaba, sentía que algo se drenaba de mí. Energía, voluntad, ganas de seguir luchando. Corrí sin ver hacia dónde iba. Choqué contra tumbas, caí, me levanté, seguí corriendo. Las voces en mi cabeza se volvieron más fuertes, más insistentes. Miles de ellas ahora. Todas hablando al mismo tiempo. Todas rogándome que me quedara, que no los dejara solos otra vez. Entonces mi pie golpeó algo duro. Volé por los aires y caí rodando. Cuando me detuve estaba mirando hacia arriba, y para mi sorpresa, podía ver. La luna había salido de detrás de las nubes. Su luz plateada bañaba el cementerio, revelando todo lo que la oscuridad había escondido. Vi las tumbas a mi alrededor. Vi los árboles retorcidos. Vi el camino principal a unos metros de donde estaba. Y vi las figuras. No eran luces ahora. Con la luz de la luna podía ver lo que realmente eran. Formas traslúcidas, hechas de niebla y recuerdos. Se movían entre las tumbas como humo, sin tocar el suelo. Había docenas de ellas. Todas me miraban con esos ojos vacíos. Todas extendiendo sus manos hacia mí. Me arrastré hacia atrás hasta que mi espalda chocó contra una lápida. No había escape. Estaban por todos lados. El círculo se cerraba. Podía ver sus bocas moviéndose, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Quédate. Acompáñanos. No nos dejes solos. Cerré los ojos con fuerza. Si iba a terminar así, al menos no los vería venir. Sentí el frío acercarse. Sentí dedos invisibles tocando mi cara, mi pelo, mis brazos. Eran tantos. Tantas manos hambrientas de vida, de calor, de todo lo que yo todavía tenía y ellos habían perdido. Entonces escuché un sonido diferente. Un ladrido. Abrí los ojos. Un perro estaba parado a unos metros de mí.
Era grande, peludo, con un collar rojo. Me miraba fijamente y ladraba sin parar, con una insistencia desesperada. Ladraba hacia mí, pero también hacia las figuras que me rodeaban. Las formas se detuvieron. Parecían confundidas. El perro siguió ladrando, acercándose más. Y entonces hizo algo extraño. Me mordió la manga de la camisa y comenzó a jalar. No con fuerza suficiente para lastimarme, pero sí con insistencia. Jalaba hacia el camino, hacia la salida. No sé por qué, pero le hice caso. Me puse de pie, tambaleándome, y seguí al perro. Las figuras trataron de bloquear el camino, pero el animal pasó directo a través de ellas. Y donde él pasaba, ellas se disolvían como humo. El perro me guiaba, corriendo unos metros adelante, deteniéndose para asegurarse de que lo siguiera, ladrando cuando yo me detenía. Corrimos juntos por el camino principal. Las voces gritaban detrás de nosotros. Podía sentir manos agarrando mi ropa, mi cabello, pero no lograban detenerme. El perro no dejaba de ladrar, y ese sonido parecía mantenerlas a raya. Finalmente vi el hueco en la barda. Estaba cerca, solo unos metros más. El perro llegó primero y se quedó ahí, ladrando hacia mí, instándome a apurarme. Casi podía sentir el aliento de esas cosas en mi nuca. Me lancé hacia el hueco. Pasé a través de él raspándome los brazos y la espalda contra los ladrillos. Caí del otro lado y rodé sobre el pavimento de la calle. Me quedé ahí tendido, respirando agitadamente, incapaz de moverme. Después de un momento, me senté. Miré hacia el hueco en la barda. El perro estaba del otro lado, dentro del cementerio. Me miraba con esos ojos inteligentes. Ya no ladraba. Solo me observaba en silencio. «Gracias», le dije con voz ronca. El perro inclinó la cabeza. Y entonces, bajo la luz de la luna, comenzó a volverse transparente. Podía ver a través de él, ver las tumbas del otro lado. En segundos había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sentado en el pavimento por un tiempo que no podría medir. Minutos, tal vez horas. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tenía la ropa rasgada, llena de tierra y manchas que prefería no identificar. Mis brazos sangraban por los rasguños, pero estaba vivo. Estaba fuera. Eventualmente logré ponerme de pie. Mis piernas apenas me sostenían. Comencé a caminar de regreso al pueblo, tambaleándome como borracho. Las calles seguían vacías. Los postes de luz parpadeaban. Todo parecía igual que cuando había llegado. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual para mí. Cuando llegué a la casa de Luis eran casi las 3 de la mañana. Toqué la puerta con insistencia hasta que abrió, con los ojos hinchados de sueño y molesto por el despertar. Pero su expresión cambió cuando me vio. «Dios mío, Roberto, ¿qué te pasó? ¿Estás sangrando? ¿Qué?» No pude terminar la apuesta, lo interrumpí. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «El reloj es tuyo. Yo no voy a volver ahí nunca». Luis me hizo pasar. Me limpió las heridas. Me dio ropa limpia. Trató de que le contara qué había pasado, pero yo no podía. Las palabras no salían. ¿Cómo le explicas a alguien lo que vi? ¿Cómo describes ese tipo de soledad? Esa hambre de vida. Ese frío que no viene del clima sino de la ausencia total de esperanza. Me quedé dormido en su sillón y no desperté hasta el mediodía siguiente. Cuando abrí los ojos, Luis estaba sentado frente a mí, mirándome con preocupación. «Tienes que contarme qué pasó», dijo. Y entonces se lo conté todo. Cada detalle, cada sonido, cada visión. Esperaba que se riera, que me dijera que había sido mi imaginación, que había entrado en pánico en la oscuridad. Pero Luis no se rió. Solo escuchó con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé hubo un largo silencio. Finalmente Luis habló. «Debí haberte dicho la verdad», murmuró. «Por eso nadie va ahí de noche. No son solo historias. Mi abuelo, el del reloj, él trabajaba cuidando ese cementerio hace muchos años. Me contó cosas antes de que falleciera. Cosas que escuchaba, cosas que veía. Por eso dejó ese trabajo. Por eso cerró las puertas del cementerio cuando abrieron el nuevo. Dijo que había lugares donde los que se van no pueden irse del todo, donde se quedan atrapados esperando, siempre esperando. «¿Por qué hiciste la apuesta entonces?», le pregunté con rabia. «¿Por qué me mandaste ahí si sabías?» Luis bajó la mirada.
porque pensé que eran solo historias de viejo. Pensé que nada de eso era real. Lo siento, Roberto. De verdad lo siento. Esa conversación fue hace 3 meses. Desde entonces nada ha sido igual para mí. Mi celular nunca volvió a encender. Los técnicos dijeron que algo había quemado todos los circuitos internos, pero no sabían qué. Tuve que comprar uno nuevo. Las heridas de mis brazos sanaron, pero dejaron cicatrices extrañas. Son líneas delgadas que se ven como dedos, como si alguien me hubiera agarrado con mucha fuerza y su tacto hubiera marcado mi piel permanentemente. Los doctores no tienen explicación para ellas, pero lo peor no son las cicatrices físicas. Es lo que quedó en mi mente. Ahora veo cosas que nadie más ve. Sombras en las esquinas de mi visión. Figuras que desaparecen cuando volteo a mirarlas directamente. Y todas las noches, justo antes de quedarme dormido, escucho susurros. Las mismas voces del cementerio. Quédate, acompáñanos, no nos dejes solos. He ido con doctores, con sacerdotes, con curanderos. Nadie puede ayudarme. Todos dicen cosas diferentes. Que es estrés, que es trauma, que algo me siguió de regreso, que abrí una puerta que no debía abrir. Lo único que sé es que cada noche es más difícil resistir. Las voces se vuelven más claras, más insistentes. Me llaman por mi nombre ahora. Roberto, Roberto, vuelve con nosotros. Te estamos esperando. Ya casi es tiempo. Y lo más terrible es que parte de mí quiere volver. Hay algo en esas voces. Algo que me jala, como si hubieran dejado un anzuelo dentro de mí aquella noche, y cada día lo jalan un poco más, arrastrándome lentamente hacia ellos. Anoche me desperté y estaba caminando. Había salido de mi casa sin darme cuenta. Estaba a mitad de la calle, caminando hacia el lado del pueblo donde está el cementerio. Mis pies se movían solos. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me obligué a regresar. Me encerré en mi cuarto. Puse una silla contra la puerta, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Puedo sentirlo. Esa parte de mí que dejé ahí aquella noche quiere regresar, y lo que está allá quiere el resto. Luis ya no me habla. Creo que tiene miedo de mí, o miedo de lo que me está pasando. Su abuelo está en ese cementerio, enterrado ahí desde hace 10 años. A veces me pregunto si su voz está entre las que escucho cada noche. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito dejar un registro. Esta tarde me desperté y había tierra bajo mis uñas. Tierra de cementerio. Esa tierra oscura y húmeda que olía a cosas viejas y olvidadas. No recuerdo cómo llegó ahí. No recuerdo haberme levantado en la noche. Las cicatrices en mis brazos se sienten calientes, como si las manos que me agarraron aquella noche nunca se hubieran soltado realmente, como si todavía estuvieran ahí, invisibles, jalándome poco a poco hacia donde pertenezco ahora. Anoche soñé con el perro, el que me salvó. En el sueño él me hablaba, me decía que lo sentía, que solo pudo darme un poco más de tiempo, pero que el tiempo se estaba acabando, que cuando cruzas al otro lado, cuando pisas su territorio, siempre dejas algo atrás, y siempre, eventualmente, tienes que regresar por ello. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. Las voces son tan fuertes ahora, tan claras. Puedo distinguir cada una. Hay un niño que llora por su mamá, una mujer que canta canciones de cuna, un hombre que solo repite un nombre una y otra vez. Son tantos, todos tan solos, todos esperando en esa oscuridad fría. Y la parte más horrible es que ahora los entiendo. Entiendo ese frío, esa soledad, porque parte de mí ya está ahí con ellos. La parte que dejé esa noche. Y me llama, me dice que vuelva, que complete lo que empecé, que deje de luchar y simplemente regrese a casa, porque eso es lo que el cementerio es ahora para mí. Casa. Puedo sentirlo. Ese es mi lugar. Ahí es donde pertenezco, donde siempre he pertenecido. Solo que no lo sabía hasta aquella noche. Esta mañana me miré en el espejo y por un momento no reconocí mi reflejo. Mi piel se veía más pálida, mis ojos más hundidos. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo sin dormir, o alguien que estaba a punto de dejar de necesitar dormir para siempre. Luis tenía razón en algo.
Hay lugares donde los que se van no pueden irse del todo, pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, es que tampoco los vivos pueden irse una vez que entran. Puedes salir físicamente, puedes cruzar esa barda, volver a tu casa, continuar tu vida, pero una parte de ti se queda, y esa parte te llama de regreso, siempre. El cementerio de San Miguel sigue ahí, las puertas siguen cerradas, el hueco en la barda sigue abierto, y adentro, todos siguen esperando al siguiente que sea lo suficientemente tonto, lo suficientemente orgulloso, lo suficientemente curioso como para entrar cuando no debería, esperándome a mí para que regrese y cumpla lo que empecé, y esta noche creo que finalmente lo haré. Ya no tengo fuerzas para resistir. Las voces ya no susurran, ahora gritan, y yo ya no quiero pelear más. Estoy tan cansado, tan frío. Tal vez Luis encuentre este escrito. Tal vez alguien más lo lea algún día. Si es así, por favor, créanme. No vayan a ese lugar. No cuando cae el sol. No importa qué tan valientes se sientan. No importa el premio. No vale la pena. Porque algunos lugares no están hechos para los vivos. Y una vez que los visitas, una vez que cruzas esa línea invisible, ellos no te sueltan. Nunca. Y ahora, si me disculpan, tengo que salir. Escucho mi nombre muy claramente, me están llamando. Y esta vez, voy a contestar. Voy a ir a casa.